Yo también lo hice. Muy bien. Bueno, ¿hasta dónde leyeron del capítulo 3? El capítulo 3 llega hasta el año del milagro. ¿Qué pasó Ahí lo dice como 1609, el año del milagro. El año del milagro, ¿lo pusieron en el eje de tiempo, el 1609? Sí. Es un lindo año ese. Ese Es año... el telescopio, ¿no? Claro, pero fíjense qué interesante. Todo el mundo le achaca a Galileo el inventor del telescopio. En realidad se lo afanó. A los holandeses. Claro. Se lo afanó Había a los muchos otros, holandeses. pero nadie lo patentó tampoco. Él se avivó. Él se avivó. Y le ofreció... Pero a ver, ¿cómo viene? Él tenía a su amigo Sarpi. ¿Leyeron a Sarpi? Su amigo Sarpi lo mandó a investigar. ¿Vieron lo que hizo? Le dijo, anda a fijarte, anda en comentario que por ahí anda un artefacto dando vuelta que permite ver los objetos de cerca. Y él los mandó. A ver, hay que instalarse en la mente de Galileo. Hay cosas que el libro por ahí saltea, porque, claro, yo estuve 10 años con el que escribió el libro y él tenía datos que no están a veces tampoco, no se pone tanta cosa fina en un libro. Por ejemplo, había un dato muy interesante que no sé si lo puso, porque tendría que volverlo a releer todo. El libro lo leí muchas veces, pero por ahí se me piantan algunas cosas. Aparte que estoy medio demente, ya señil, viejo que estoy, me olvido. Entonces, hay una cosa muy interesante del libro que no la dice. Por ejemplo, Galileo, ¿cómo trabajaba? A ver, ¿cómo se imaginan a un Galileo trabajando, tratando de armar un telescopio para vendérselo ¿a quién se lo vendió? En realidad no se lo vendió. ¿A quién se lo ofreció en primera instancia? A ver, ¿quién me cuenta eso? ¿Quién lo leyó? A un príncipe, ¿no? ¿Cómo? ¿Al duque de Toscana puede ser? Al duque Donato se lo ofreció. Ah, Donato. Donato. Porque, a ver, ahí hay un tema, a ver, ¿por qué a un ducado le convenía tener un telescopio? Porque, a ver... Por los barcos. Para la guerra, claro, a ver, si vos tenías un artefacto que podés avistar al enemigo mucho mejor que el mejor centinela que tenés, lógico, el artefacto es muy útil. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el telescopio de Galileo tenía el alcance de unos prismáticos actuales de ahora. ¿Te imaginás que eso podía divisar las tropas enemigas mucho antes que el mejor centinela? Entonces, lógico, ese era un buen dato para Galileo. Ahora, anterior al telescopio, un poco antes, no sé si leyeron todo el trabajo que hizo Galileo del movimiento. ¿Se acuerdan que yo les empecé a contar acá cómo fue la historia? Con la caída de los cuerpos. ¿Se acuerdan de la seriación de los números enteros? Donde creo que no sé quién, Diego, creo que estaba muy enamorado de esa relación. Es una relación interesante. No sé si... porque es la forma de que Galileo habló del cuadrado del tiempo, cosa que hasta el momento nadie había percatado. Ahí habla sobre una teoría del movimiento. Él termina de escribir la teoría del movimiento en sus años en Padua. No sé si leyeron todo eso. ¿Alguien lo leyó? ¿Quién me quiere comentar algo de eso? Me gustaría que alguien me comente algo de ahí. Es una linda historia, porque esa historia se vuelve a repetir en el final de sus días. Por eso me gustaría que alguien que me contara algo que le llamó la atención de esa historia. Hay 2 o 3 cosas interesantes, a ver si me las pueden contar. Nadie dice nada. ¿Les resulta contar algo que leyeron? En un momento dicen que en el libro que publica se deja como que la revolución que causó fue más que nada por el vocabulario, que ya se pasó de lo tan teórico a una simbología, digamos. Pero, ¿en qué libro publica eso? No, pero al final. No, por eso te digo, yo lo que quiero es hablar un poquito sobre la teoría del movimiento. En el texto de Boido, en el capítulo 3, si lo leyeron, hay una teoría del movimiento que ya Galileo la establece. Esa teoría la recupera Newton para escribir los principios después. Por eso es importante esa teoría. Estamos hablando de finales del siglo, finales de 1599, 1600. Recuerden que el año 1600 es donde uno pone la fecha
en ese año pasaron muchas cosas. Por ejemplo, Kepler pudo establecer, el que ahora viene el capítulo 4, que está dedicado un poco a Kepler acá en el capítulo de Boido, viene a establecer las 2 primeras leyes planetarias, ¿no? Escucho, a ver, ¿qué leyeron de eso de la teoría del movimiento? Por ahora estamos en eso, después pasemos un poquito más adelante, ahí empiezo a hablar yo. A ver, ¿qué encontraron ustedes que les llamó la atención que escribió Galileo? Si no les llamó la atención nada, no sé, ¿no? ¿Leyeron esa parte donde está la teoría del movimiento? Si ustedes tienen, hasta el año del milagro llega el libro, el capítulo, pero antes del año del milagro dice hacia una teoría del movimiento. ¿Qué escribe ahí Galileo? ¿De qué da cuenta? Del tiro oblicuo sería hoy. Claro, Sí, también. claro. Hace la combinación de los 2 movimientos. En el plano. Él llega hasta esa idea, porque esa idea del tiro parabólico, tiro oblicuo, es una idea que fue muy mal achacada a Galileo. Si algo que se afanó Galileo fue el telescopio, la idea del telescopio, pero no la idea del tiro parabólico, aunque se le achacan que él se la sacó a un protestante esa idea. ¿Qué tiene para de las reglas mertonianas. Muy que bien. Es como un... Claro. Que analizaba los cuerpos que caían. ¿Y cómo estaba centrada esa regla mertoniana para explicar el tiro de un proyectil o tiro parabólico, oblicuo, como lo quieran llamar? Con la ley de los cuadrados se hizo después, él. Claro. Que querían... Los comenzó a analizar. Lo tomó de antes, pero... Igual hay algunos que están a favor y otros en contra. Totalmente. Por ejemplo, ¿quién eran los que estaban en contra de lo que él decía? Siempre. ¿Quién eran? ¿La Liga de qué? La Liga de las Palomas se llamaban, que eran todos jesuitas. No sé si leyeron eso ya. Eso está en el capítulo, creo. Esos eran enemigos. ¿La Liga de las Palomas? No. No, todavía no aparecieron en el capítulo, ya van a aparecer. Son todos jesuitas. Él decía que los peores enemigos de la investigación científica eran los profesores universitarios, que los categorizaba a todos como burros. ¿Escucharon? Lo malo de eso era que todos los profesores universitarios eran jesuitas, la mayoría. Y él los tenía muy mal categorizados a los jesuitas. Claro, estaban en contra de una investigación científica como tenía que ser. Por eso, cuando él se topa con el tema del telescopio, él se topa con algo interesante, pero hay que contextualizarlo a Galileo. ¿Cómo trabajaba Galileo? ¿Cómo piensan que trabajaba Galileo? Él trabajaba... ¿Cómo? Él lo comenzó a analizarlo. A ver, de a uno. A ver. ¿Él no comenzó a analizar los movimientos del péndulo primero? No. Él empezó lanzando proyectiles de la Torre de Pisa. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Tampoco. Habría que ver si eso es cierto. Que no se sabe. Eso es raro. Pero bueno. Claro, raro porque todo supuesto. Es raro. Por eso trabajaba solo. Claro, él tenía, a ver, para hacer todo lo que él hacía, tenía un taller, una especie de galponcito en el fondo de la casa. No sé si tenían noción, eso no está en el libro. Un taller. Tenía un taller, era un taller donde hacía todo tipo de cosas manuales, ¿sí? Por eso él cuando se topa con esta idea, que es en Potsdam, ¿sí? En Holanda, él se topa con esta idea del telescopio. Él le dice a Sarpi que tienda los hilos y que no permita que se enteraran en el ducado, que el ducado no le comprara nada a este vendedor alemán y que él le va a fabricar uno mejor. Sí, eso sí lo dice el libro, él iba a hacer algo mejor. Claro, él le va a fabricar algo mejor. Y él deja todos los trabajos de teoría del movimiento que venía haciendo, todos los trabajos matemáticos, por dedicarse a esto. Esto fue un año, se podría decir en el verano de 1609 pasó esto.
Y fue un año del milagro, por eso se llama el año del milagro, porque Galileo venía muy mal de bolsillo financieramente hasta ese momento. Él no tenía ningún proyecto porque sus años en Padua había mejorado un poco su calidad de vida porque ganaba mejor que en Pisa, pero no era algo... ¿Falleció tu papá? Claro, tenía que hacerse cargo de todo y no tenía una familia chiquita, inclusive las hermanas bastardas, peor todavía. Se tenía que hacer cargo de la familia del hermano. O sea, estaba mal. Estaba muy mal de fondo el pobre Galileo. En conclusión, tuvo la gran dicha de toparse con este instrumento. Y él lo fabricó y se lo donó al ducado. Ya cuando entren ustedes en el capítulo 4, a ver, vamos a mirar a ver por dónde va el capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 les va a Hasta que ahí también se pone en juego lo de la protección. Claro, tanto ahora vamos a eso. Cuando él entra en el ducado de Donato, él ahí le dan protección, pero no logra lo que él quiere. Él no logra tener un cargo, porque él lo que buscaba era un cargo de matemático ducal, que lo logra mucho tiempo después, casi un año después, cuando le ofrece los servicios a Cosimo II. A Cosimo I. Claro. Ahí sí, al duque de Florencia. Y el duque de Florencia estaba en plena guerra, no sé con quién, en este momento no lo recuerdo, y el telescopio le vino como anillo al dedo. Pero él tampoco le... Eso quería saber. Sí. Esto fue, él consigue ser matemático, ¿antes del Sidereus Nuncius o después? Antes. Mucho antes. Él escribe el libro en el año 1610. Y antes de escribir el libro, él logra el ducado con Cosimo I. ¿Puede ser Cosimo II en el libro? No, Cosimo II es el hijo, que al poco tiempo muere Cosimo I y queda el hijo Cosimo II. Ya te voy a contar un poco esa historia de quienes estiran las patas también. Ya van unos cuantos que estiran las patas ahí. Hay un año que mueren varios importantes. Sí, ya vamos a hablar de esos importantes. Claro, paciencia, no te me adelantes. Vamos. La historia es un poco lineal, aunque digamos que no. El tiempo no se puede adelantar. Lo interesante acá es que él queda protegido en Florencia. Pero, ¿cómo toma él todo esto? Porque él ahí sí se le acaban todos los problemas económicos. Porque ahí Cosimo I le da el cargo de matemático ducal, pero él quería el de filósofo de la corte, y lo logra. Y dice que tenía más tiempo de estudio de filosofía que de matemáticas. Y está libre de dar clases, porque él detestaba dar clases. Claro. Entonces, él queda libre de todo tipo de actividad, digamos, de enseñanza. Entonces le puede dedicar tiempo completo a las investigaciones y ponerse a merced del duque. Lo que el duque le pide es tener siempre reuniones periódicas que él logra los miércoles a la noche, como nosotros, ¿ven? Todos los miércoles reunirse con los grandes prelados de la corte para instruir en discusiones académicas, científicas. Y esas reuniones que se hacían a partir de las 19 horas, ahí Galileo empieza a conocer grandes autoridades en esas reuniones. Pero a él, ¿qué le empezó a interesar? Un proyecto que él tenía de mucho tiempo atrás, que no lo había podido poner en práctica todavía, por justamente no tenía poder económico. Y al no tener poder económico y hacerse cargo de todo eso, él no podía de ninguna manera poder poner un proyecto que él llegó a llamar Plan Cultural. Este Plan Cultural, que podríamos decir que empieza a radicar a partir de que escribe el primer libro, porque el primer libro es un libro muy interesante, que es El Mensajero de los Astros, así se traduce más o menos. Y es un libro que es el cuarto libro más publicado en la historia de la humanidad. Es decir, es un libro
a ver, contemos. El Quijote el primero, la Biblia el primero, los elementos de Euclides el segundo, el Quijote el tercero y el cuarto, el de Galileo. El cuarto libro más vendido en la historia del mundo. El libro de Galileo, el primer libro de Galileo, cuando él tenía alrededor de 46 años, pasó esto. A los 45 se topa con el telescopio. Ahí publica su primer libro. En este libro, Galileo, ¿qué hace? Él, por otro lado, anteriormente a todo esto, tenía una gran aceptación del copernicanismo, adhería al copernicanismo, pero no tampoco una cosa de una aceptación total. Pero ¿qué pasa? Con el telescopio tiene la mala idea de enfocar los cielos. Y ahí empieza a ver un montón de cosas, cuando enfoca los cielos, que a ojo desnudo no se ven. Y empiezan a encontrarse cosas que contradicen todo lo que decía la cosmología de Aristóteles. Por ejemplo, que en los cielos no podían haber cambios. ¿Se acuerdan? Porque era la región celestial. Y ahí los cambios no podían suceder nunca. Lo imperecedero y lo mutable era de la fase de la luna para abajo. Entonces, en el verano boreal de 1603 nació una supernova y justo Galileo la invoca. Y claro, para los aristotélicos eso tenía que pasar debajo de la capa de la luna, pero Galileo decía, pero mire, eso puede pasar bajo la capa de la luna, está más lejos que la luna. Entonces, ¿saben cómo se defendían los aristotélicos? No, el telescopio este aparato anda mal, no se ve bien. Le echaban la culpa al aparato. Dice, lo más lógico y coherente. Claro, porque tenían que defenderse de alguna manera. No, pero escúcheme, en la región celestial no puede haber cambios, no puede haber nacimientos y muertes, no puede nacer una nueva estrella, porque ya está todo creado en esa región. Conclusión, ¿qué pasó? Ahí empiezan, porque a ver, ¿cómo se establecían estas discusiones? Antes de ser matemático ducal, estas discusiones Galileo, porque esto pasó en el año 1603, mucho antes de ser matemático ducal. Imagínense que la primera vez que tiene protección es en 1609 y pasa a ser matemático ducal alrededor de 1610, cuando ya puede ofrecer el telescopio con un poco más de solvencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lógico, tiene la mala idea de ponerse en la plaza pública en Italia y hacer que todo el mundo lo vea, lo que está mirando. Imagínense, en una época que no hay nada, aparece un señor con un artefacto en medio de la plaza y le muestra la luna, los cielos, cosas que no puedes verse a ojo desnudo. ¿Qué va a hacer la gente que está aburrida? Va a hacer cola para ir a mirar lo que ven por ese agujero. A ver, lo más lógico, lo que haría todo el mundo, habría una larga cola de gente lleno hablando de que lo que decía Aristóteles estaba equivocado, y por lo tanto, si estaba equivocado lo que decía Aristóteles, era de dudosa procedencia lo que decía la Biblia. Un arma del demonio. Claro, un arma del demonio. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo viene el argumento acá? Porque al principio Galileo, ¿cómo se hizo ver? Claro, entonces cuando escribe el libro, el mensajero de los astros, él no lo escribe pensando en forma académica. Vio que tuvo toda esa adepción y lo escribe en forma... ¿De qué manera? Como hipotética. No, él lo escribe, él escribe ese libro en forma de que todo el mundo pudiera entender. Claro. Accesible a cualquiera. Él creía en la difusión científica. Él tenía que llegar a todo el mundo, porque él quería que todo el mundo pueda comprender lo que estaba viendo. Pero todavía no podemos hablar de un Galileo copernicano. Estamos hablando de un Galileo que empezó a poner en duda la cosmología aristotélica. En esa entrada de dudas es donde él empieza a mirar con otros ojos los trabajos de Copérnico. En esa duda que él tiene. Y en esa duda que él tiene, esos otros ojos del trabajo de Copérnico, lo que hace
es lo siguiente. Él tiene la brillante idea de escribir el libro, donde puede publicar todo, más aún. En ese libro publica de todo. Publica 2 trabajos muy interesantes, que no tienen que ver tampoco con la astronomía, sino, por ejemplo, sobre la explicación de cómo flotan los cuerpos, y publica un trabajo sobre las manchas del Sol. Por eso también era breve, no era tan largo el libro. No, lógico. Para que sea de mejor difusión. Totalmente. Era corto, estaba muy bien organizado el libro. Yo tengo una traducción del original. Un día de esto me voy a sentar y les voy a mostrar todos los libros. Pero tengo que bajarlos de arriba, así que tengo que venir, hacer lugar acá en el escritorio. Tengo un despiole acá que es mamá mía. Entonces, ¿qué sucede ahí? Galileo empieza a tomar confianza y empieza a armar un revuelo. Y en ese revuelo y en esa confianza que él empieza a tomar, se le ocurre una idea que él ya tenía, que es lo que yo les decía, que era armar un plan cultural. Este plan cultural de Galileo tenía 3 puntas importantes, y esto sí hay que estudiarlo bien, porque esto es algo central en la historia de Galileo, que es lo que va a desencadenar también mucho de lo que le va a pasar a futuro a Galileo. Ese plan cultural tenía 3 partes. Si uno lo quisiera representar al plan cultural de Galileo, lo podemos representar como si fuera un triángulo. En ese triángulo de 3 vértices, o sea, una figura de 3 vértices, a Galileo hay que ponerlo en el medio. En una punta habría que poner a los profesores universitarios, que eran sus enemigos mortales. Él odiaba a los profesores universitarios porque él decía que eran los burros que entorpecían todo. Y ellos lo odiaban a él, igualmente. Totalmente, lo detestaban, porque claro, si había alguien pedante era Galileo. Altanero, pedante, todas esas cualidades tenía Galileo. Por eso le decían el disputa. Tal cual, exacto. Por otro lado, ¿qué le gustaba a Galileo? Como la ciencia todavía no tenía ninguna organización en ese momento, por eso podemos decir que a partir del año 1600, cuando a Galileo se le torna esta idea y la puede empezar a poner en práctica después del primer libro que publica, a él le gustaba mucho la organización de la iglesia. Él decía que quería tener una organización similar a la de la iglesia para hacer investigación científica, y por lo tanto le gustaba tener a la iglesia y a sus colaboradores de su lado. Y por el otro lado, ¿qué necesitaba para un proyecto? ¿Qué les parece? Ya tenemos el personal a cual hay que sacarse de encima y a cual hay que aludar para atraernos adeptos. ¿Qué más se necesita para el plan cultural? ¿Qué piensan? El material, el dinero. Ah, la plata. La plata. Claro, ¿de dónde va a salir la plata? Del poder político. Del poder político, que en aquel entonces el poder político era el poder del ducado, porque eran todos reyes, duques. O sea, el poder político no es el poder político de una democracia. ¿Está bien? Entonces Galileo, ¿qué quería? Atraer el poder político, que ya lo había logrado con el telescopio, porque le habían dado el dinero, ya tenía la plata para hacer esto. Atraer los adeptos que pueda de la iglesia porque le gustaba la organización de la iglesia, y sacarse de encima a los profesores universitarios. Esa era la idea de Galileo. Esa es la relación del plan cultural representada en este triangulito. Por eso en 1611 presenta sus novedades en Roma. Ahora vamos, paciencia, dame. Ahora te dejo hablar. Bueno. No sé quién está hablando, ya te dejo, Mónica. Déjame que ya te dejo contar lo de 1611, que hace en Roma. Este plan cultural es el que él lleva a Roma, donde está hablando Mónica. Ahora vamos a dejarla hablar a Mónica para que cuente. Se ve que lo ha leído y lo quiere contar, la voy a dejar contar. Pero quiero que estudiemos un poquito esta idea de Galileo. Miren qué interesante. El poder político ya lo había logrado, porque él ya tenía un cargo que era vitalicio. Cuando él lo nombra matemático ducal y filósofo de la corte de Cosimo I,
el cargo era vitalicio. ¿Se entendió eso? O sea que hasta la muerte es el cargo. Iba a cobrar su sueldo hasta la muerte y cobraba casi 10 veces lo que cobraba como profesor. O sea, se le acabaron los problemas de plata. No solamente se le acabaron los problemas de plata para mantener a toda la familia que tenía que mantener, sino que tenía plata para hacer esto. Más aún, en la corte de Cosimo I se fomentó esto con esas reuniones y empezar a establecer estas reuniones. ¿Y Miguel, vamos bien? Ahí está Miguel. Sí. Si no prendo el micrófono porque tengo el hospital enfrente y un reloj. No, perfecto, perfecto. Simplemente para estar alerta. ¿Qué más tenía? Él se llevaba muy bien con el poder de la iglesia, pero tenía un defecto. Él se quería sacar de encima a los profesores universitarios. El tema de ¿quiénes eran parte de los profesores universitarios? Los jesuitas. Los jesuitas. O sea que esto estaba relacionado con el poder de la iglesia. O sea que era una cosa que Galileo, no sé si no lo había notado, o era tan pedante que no lo pudo ver. O sea, no era tan fácil de sacarse estos cristianos de encima, porque estaban relacionados directamente con la iglesia, porque los profesores universitarios eran todos, la mayoría eran jesuitas, y el 90% eran jesuitas. Entonces, ¿qué le pasó a Galileo? Este plan iba a tener éxito si él lograba tener gran fuerza desde la organización eclesiástica. Entonces, Mónica, ¿dónde andas por ahí? Recién me dijiste... Acá estoy. ¿Sí? Me dijiste que él en 1611 tuvo la brillante idea de viajar a Roma. ¿Y qué hizo en Roma? ¿Cómo fue recibido Galileo en Roma? ¿Y por quiénes fue recibido? A ver. Él decía que era el mundo ilustrado en general. Exacto. Eran los duques, también la iglesia. Entonces presentó el Sidereus Nuncius. Perfecto. Y supuestamente fue bien recibido hasta ahí, sí. Más aún, más que bien recibido. Fue recibido con la alfombra roja en Roma. Claro. Le pusieron la alfombra roja para que pase por ahí arriba. Con grandes autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades en ese momento? ¿Lo recordás? ¿Quién era el Papa? Fue recibido por el Papa. Ay, no me acuerdo el nombre. Paulo V era en aquel momento. Ahí está. Sí, pasa por muchos. Pero tenía una mano derecha. Y Belarmino. Ah, Roberto Belarmino. Ese era la mano derecha del Papa, que en cuestiones de controversias era un arma mortal. Era un arma mortal en cuestiones de controversia. Roberto Belarmino era un gran teólogo y sabía mucho de cuestiones científicas y de controversias. Él fue el que condenó a Bruno, ¿no? Él fue el que mandó a la hoguera a Giordano Bruno, por no retractarse. ¿Sí? Entonces, hay muchas cuestiones muy interesantes alrededor de la historia, cómo esto fue organizado. Cuando Galileo fue recibido en Roma, Galileo no entró en ningún problema grave, porque el copernicanismo no estaba todavía tan desarrollado en él. Y tampoco en lo que se veía, se habían puesto en tela de juicio algunas cuestiones. Sin embargo, había un individuo que lo detestaba terriblemente, un jesuita. No sé si lo leyeron. Un tal Cassini. Cassini, que pertenecía a la Liga de las Palomas. La Liga de las Palomas eran todos los jesuitas enemigos de Galileo. Fíjense por qué en el libro se llama la Liga de las Palomas. Ahora cuando sigan leyendo lo van a encontrar. Cassini advierte... Sí, escucho, que no sé quién va a hablar. Es como el que lo manda al frente después. Claro, bueno, no te apures, porque vos te leíste todo el libro, tenemos que ir por parte. Y no vamos a perder. O sea, vos me contás el final de la novela, pará. Falta todavía para llegar ahí. Después, claro, va a tener mucha relevancia en la historia de Galileo Cassini. Cassini es el que lo persigue hasta el fin del mundo. Bueno, Galileo también se las hace, ¿no?
Hay que entender que esto es una pelea prácticamente de niños, que se transforman en cosas graves. Ahora bien, estamos donde en 1611 fue recibido en Roma, fue aplaudido, regaló un telescopio a las grandes autoridades, fue muy bien recibido y volvió a Florencia bailando como con dos castañuelas de felicidad, Galileo. Y ahí donde él empieza a hacer todo un plan, a poner en práctica, a querer poner en práctica este plan cultural, donde por otro lado hay algo más que incorpora Galileo. Sigue fomentando las reuniones de los miércoles a la noche donde aparecen grandes prelados ahí. En esas reuniones, ¿quiénes participan, por ejemplo? Bueno, Cosimo, su hijo, ¿quién más? La gran princesa Cristina de Lorena, los Medici, una familias eclesiásticas de la época. ¿Quién más participa ahí? ¿Cómo? Familias, yo lo tengo acá escrito. Cristina, bueno, que dijo la duquesa de Lorena, familias muy ortodoxas, todo el ducado, los grandes cardenales, como Maffeo Barberini. Maffeo Barberini. Ese es un sujeto que va a tener una relevancia total en la historia de Galileo, Maffeo Barberini, porque si había alguien que le entraba en disputa sobre las opiniones y él proponía, era un cardenal que se llamaba Maffeo Barberini. Maffeo Barberini lo que tenía de bueno era que tenía una buena organización con respecto a lo que era la investigación científica. Y él adhería mucho a lo que decía Galileo, pero también se ponía en una posición a veces de que Galileo tenía que demostrar lo que decía, tenía que probar lo que decía, y cuando a Maffeo no le gustaba mucho, él recurría a la argumentación bíblica. Entonces era como un tira y afloje entre Galileo y Maffeo Barberini, el cardenal. Había grandes discusiones, interesantes discusiones, pero lo peor no pasó por esas reuniones que se hacían en el palacio de Cosimo I. Lo peor es que cuando volvió de Roma, él empezó a adherir al copernicanismo de una manera muy firme, y ya no como algo hipotético como había dicho Copérnico, sino empezó a adherir de una manera muy dura. ¿Qué quiere decir esto? Él sigue con todo lo que sea divulgación en la plaza pública porque tiene cada vez más adeptos, y ahí los amigos, como un tal Campanella, que seguramente ya lo deben haber encontrado por ahí, Sarpi, le decían: mirá, estás cerca de Roma, Florencia, no hagas esto. Si hubieras quedado allá en No era tan libre. Nadie te hubiera jodido. Pero venite a Florencia, estás cerca de Roma, esto va a traer problemas, no te van a dejar de molestar. Los amigos le daban esos consejos, pero Galileo era tan pedante y ya había publicado el libro, y él les decía: no, pues yo fui a Roma y me recibieron con alfombra roja. Imagínense la idea, ¿no? Profesor, pero además no estaban en plena contrarreforma ahí en Roma. Claro, ese era el contexto, ¿no? Estamos en plena contrarreforma, porque los protestantes, los católicos no le daban 1 milímetro de lugar a los protestantes. A los protestantes, claro. Entonces, lógico, estábamos en plena contrarreforma y eso atraía. Se metió en el corazón, porque en Padua eran más protestantes que más liberal. Era más liberal. Cuando ellos estaban en Padua, por eso le decían: quédate allá, que no te va a joder nadie, le decían los amigos. Te venía acá, vas a tener todos los enemigos, los buitres encima, le decían los amigos. No, pero yo quiero mi plan cultural, tenía esta idea. Claro, imagínate, el tipo tenía plata en el bolsillo, había escrito ya un libro que había sido muy publicado, tenía muchas ediciones el libro. Imagínense, recién estaba desarrollándose la imprenta como la conocemos. Anterior a eso no estaba la imprenta, estamos hablando recién en el Renacimiento. O sea, si uno mira todo el contexto social en el cual se desarrolla esto, es propicio para desarrollar la primera revolución científica. En Francia había aparecido René Descartes, donde había establecido leyes para la mecánica del universo, y que Descartes era muy católico también.
aunque él tuvo muy poca relación con Descartes, con René Descartes. Igual con Kepler. Igual que con Kepler, pero con Kepler fue distinta la historia, porque Kepler es protestante y Galileo no trataba con protestantes, porque él, a pesar de todo, era un gran católico. Por eso él fue muy bien recibido también por la iglesia, porque si había alguien que era católico era Galileo. Entonces él era una persona que no renegaba del catolicismo, al contrario. Él siempre respetó el catolicismo, porque, no porque no sé si le gustaba, pero sí lo necesitaba para su plan. Porque él le gustaba qué cosa del catolicismo, su organización. Organización. Porque él necesitaba algo organizado para que la ciencia progrese. Esa era la idea de él. ¿Se comprende el centro del meollo de la cuestión? Fíjense que no es complicado. Y esto generalmente de Galileo no se cuenta, se cuentan cosas muy... Como una novela. Claro, exacto. A veces se cuentan cosas novelísticas, pero estos detalles, como él estaba impregnado en esto, no se cuentan. ¿Y qué pasa después de eso? Uno podría decir a la moderna, haciendo cualquier crítica desde hoy, se ceba. Dice, bueno, vengo con ímpetu y sigo con el mismo ímpetu, y claro, la gente empezó a armar una revolución en la plaza, las controversias se armaban entre cualquiera que estaba en la calle, hasta se pegaban, se peleaban porque, no, pero mirá, si la luna tenía que ser algo pulido y perfecto, pero mirá, tiene un montón de agujeros por el telescopio, pero ese telescopio eso anda mal, le decía. Si Dios quisiera que yo vea las cosas, me hubiera dotado de los ojos y no tendría que mirar por ese aparato. ¿Por qué tengo que creer en ese aparato? Fíjense los argumentos, ¿no? De los que se ponían en contracara al instrumento. No, pero fíjate, este era un argumento muy, muy sonado en la época de Galileo. Si Dios hubiera querido que yo vea los cráteres que tiene la luna, me hubiera dotado de los ojos para que lo pueda ver. No necesitaría de ese aparato. Eso anda mal. Eso no es cierto lo que estoy viendo. ¿Se dan cuenta cómo eran los argumentos de defensa? Esas ideas centradas, o sea que lo peor que le pudo haber pasado a Galileo es agarrar el telescopio y enfocar los cielos, porque ahí empezó a ver todo lo que no se veía. Las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter las descubre él. ¿Por qué tengo que ver que... Las fases de Venus. Las fases de Venus, que pasa lo mismo que con la luna. Empieza a relacionar las lunas de Júpiter con el movimiento que podía hacer la Tierra alrededor del Sol. Totalmente. Porque no habría manera de explicar cómo se mueven las lunas si la Tierra estuviese quieta. Como tampoco se podrían explicar bien las manchas solares si el Sol no gira alrededor de su eje, cuando se pensaba que el Sol estaba... no tenía movimiento de rotación. Se pensaba que solamente tenía movimiento de traslación. Por cómo Josué había... de la luna también. Claro, las fases de la luna, lógico. Ahí Galileo empieza a comprender cómo se producen las fases de la luna. Pero sí hay que darle dentro del primer libro, darle una pizca de autoría, podríamos decir, que en su taller se le ocurrió en un momento dado reordenar las lentes adentro del tubo. Y al reordenar las lentes adentro del tubo encontró... El microscopio. El microscopio, que eso sí lo fabricó él, de chiripa, pero lo fabricó. Y encontró una manera de ver, por un lado, lo infinitamente alejado y por otro lado, lo infinitamente chiquito. Y por primera vez pudo ver una araña con todo detalle, que la dibuja en el libro. Aparte que el libro era un gran dibujante. Dibujaba muy bien. Imagínense que en aquella época no había foto, no había nada, tenía que dibujar todo. Era todo a mano. ¿Sí? Además, hijo de músico, así que tenía buen oído también. Tenía muy buen oído. Exacto. De la literatura también nombra. Lógico. A ver, el que era, eso está de más decirlo, el que era en ese momento académico y de la alta sociedad, si no leías literatura no existías, porque estaba en plena literatura barroca, estamos hablando ya... Claro, sorprendía mucho cómo le escribía, la escritura barroca de Galileo. Exacto, porque cuando escribía él se notaba que escribía él.
el estilo, la forma, la letra, todo estaba acompañado de un sello personal, podríamos decir. Todo eso hacía a su cultura y a su forma que no se podía... Se entiende también sí. cómo hizo para que no lo condenaran tan bruscamente. Ah, bueno, ya vamos a ver qué pasó. Bueno, eso fue una cosa un poco más complicada, pero no fue tampoco tan... Yo ahí les voy a dejar... Por supuesto no puedo desarrollar todas las páginas que tiene el libro con todos detalles. Yo lo que les voy a armar en esta charla es una estructura genérica, lo más... con los hechos más relevantes, con las cosas más importantes. ¿Profe, puedo recibir la línea de tiempo? Sí, me gustaría si la querés poner. En lugar de ver mi cara, vemos tu línea de tiempo, que sería mucho más útil. ¿Ya el dibujo quedó claro, lo del triángulo? Sí. Sirve esta representación, ¿no? Se comprende bien. A ver si alguien quiere decir algo. No sé, alguien quería hablar. No sé si tiene problema de micrófono. Hoy están todos los problemas. Hay rayos, centellas, están mal. Bien, bueno, a ver. Hay una parte que dicen que el primer documento, quizás donde se da cuenta de la adhesión al copernicanismo, es en la carta que le escribe a Cristina. Bueno, pero a ver, ¿cómo llegaba la carta a Kepler en aquel entonces? ¿Cómo piensan que se mandaban las cartas en aquel entonces? No se mandaban directo al destinatario. Si vos querías que alguien se enterara de algo tuyo, se mandaba a un tercero a través del cual ese hacía los comentarios. No estaba el Facebook. Ah, no sabía. ¿Está bien? Se mandaba a través de terceros. Pero con Kepler fue muy particular la relación. Me gustaría que lean para la semana que viene el cuarto capítulo, pero me gustaría que me comenten algo cuando empezamos, porque ustedes lo leen pero no comentan, no hacen una especie de interpretación de los hechos. Sería bueno que logren hacer eso, porque eso es hacer historia. En realidad es hacer historiografía. Fíjense lo que yo estoy haciendo una interpretación, puedo hacer un dibujo para ponerlo en contexto. Yo en esa amistad rara, en el primer momento pensé como que Galileo era algo egoísta, no compartir y no contestar las cartas de Kepler. Y después más adelante nombran que no fomentó mucho esa relación por cómo pensaba Kepler, que era más místico, claro, y él estaba del otro lado, digamos. Bien, Galileo tenía una tradición organicista, aunque no le gustó, claro, aunque tuvo que ponerse en contra de la cosmología aristotélica, era muy aristotélico. Mientras que Kepler era muy místico, seguía las ideas de Platón. No. Por eso es importante las tradiciones científicas. Y horóscopos y esas cosas. Exacto. Y Galileo no creía en todo eso. Galileo decía que eso eran charlatanes. Claro. Y la astronomía estaba ligada a la astrología, era lo mismo en aquel momento. Claro, sí, sí. Y el astrónomo que no escribía el horóscopo no se lo consideraba astrónomo. Entonces, Galileo no creía en todo eso. Por eso Galileo no tiene que ver con que era protestante o católico, tenían que ver con la relación de cómo concebían el mundo. Kepler llegó a hablar entonces de las órbitas elípticas, hablar de las áreas barridas proporcionalmente a los tiempos que tardan en barrerlas. ¿Pero no era por los cálculos que él sacó? Kepler, sí, perfecto, lo sacó con las observaciones de Tycho Brahe. De Tycho Brahe. Exacto. Que Tycho Brahe murió en 1603 de un ataque al estómago, porque era un gordo que se comía todo, entonces explotó. Y sí, de eso murió. Sí. De comer. Y dijo, comiendo. Voy a limpiarle al pobre muerto le voy a limpiar la biblioteca, dijo, pobrecito. Sí, le costó mucho igual sacar los datos, principalmente los datos de Marte, porque la viuda de Tycho no se los quiso dar. Hay toda una maraña. Igual en su libro dice que también es con el aporte de Tycho Brahe. Sí, lógico, pero él da el crédito a Tycho. Lo que pasa es que tuvo problemas con la viuda. Y bueno, anda a saber cómo vino la mano ahí con la viuda. El problema fue con la viuda. No. Diego se ríe un rato. Viste, te hago reír por lo menos, Diego. Es muy bueno el trabajo. Es muy interesante, bro. Sí, lo que ha pasado, bueno, la historia de Galileo es una de las historias más interesantes que hay porque Galileo, todas las relaciones
todas las relaciones que tenía eran siempre cuestiones de algún lío. No dejaba lugar a ninguna cuestión, digamos, diplomática. No era muy diplomático Galileo, salvo cuando tenía que hablar con las cuestiones eclesiásticas, porque él sabía que de ahí quería algo. Entonces, pero él estaba un pasito adelante más que otro siempre, esperando ahí para agarrar alguna idea, algo. Totalmente, eso es muy real en Galileo, porque era muy pedante Galileo, muy pedante. Era una personalidad muy fuerte y pedante. Y cuando no le gustaba algo decía lo que se le venía a la boca. Entonces, bueno, eso trae problemas. Yo tengo algo de eso también y no me gusta, siempre tengo drama con todo el mundo. No soy pedante, no me interesa no me interesa tener crédito de nada, me interesa trabajar nada más. Pero sí tengo de que no me callo. Entonces a la gente no le gusta que no te calles, porque lo deja en evidencia. Más si lo mostrás. Bueno, Galileo tenía mucho de eso. Lo que pasa es que en aquel entonces mostrar algo era más difícil, porque no había medios. Los medios eran los que estamos hablando, las cartas, ¿qué más? Para ponerse en la plaza pública y tener un montón de gente alrededor haciendo un alboroto, ¿qué más? Escribir un libro que revuela a todo. Entonces todas esas cosas empezaron a hacer ruido y Cassini empezó a aprovechar esas ideas. Hasta que se llega alrededor del año 1615. Ahí se arma un revuelo tanto que Galileo es llamado en Roma. Ya no esta vez él va de visita, sino que lo llama. Y él muestra toda una adhesión al copernicanismo. Pero ojo, porque él muestra una adhesión muy fuerte, pero filosófica, no como astrónomo, como la iglesia quería que pensara la gente que sea. Y acá entra muy bien varias cosas que suceden, porque creo que viaja en enero de 1616 a Roma él, entre finales de 1615 y principios del 16, creo que es en enero o febrero que viaja a Roma de nuevo, desde Florencia, y ahí lo esperan, y acá empieza un tema que empieza una discusión con los historiadores. Hay historiadores que dicen que lo están esperando para hacer una reunión formal y prohibir el copernicanismo para que no se siga armando semejante alboroto con la gente. Otros dicen que fue una reunión informal, que no se hizo nada, que en esa reunión solamente se le dio un tirón de oreja a Galileo, decir, mirá, portate bien, no arme tanto alboroto, estas son ideas protestantes, no conviene. Dicen que fue una cosa más light, bajas calorías. En realidad, no se sabe bien y hay documentos a favor o en contra. En esa reunión, ¿quiénes estaban? Supuestamente en esa reunión estaba el Papa, estaba Belarmino, el comisario del Santo Oficio, Galileo y 1, 2, 3 cardenales. No había mucha gente en esa reunión. Y en esa reunión, muchos dicen que se hizo un acta formal y que hubo algo por escrito. Otros dicen que no hubo ningún acta, que lo que se le dijo fue que se portara bien, que se iba a prohibir el copernicanismo y que tenía prohibido enseñarlo y divulgarlo. Y ya no importaba si el copernicanismo era tomado como algo filosófico, como algo, o sea, filosófico quiere decir real, o como algo instrumental, algo, como había escrito hoy Copérnico, que él decía que eran meras consideraciones hipotéticas. Y acá viene la controversia. Y hay un artículo que me gustaría que leamos, a ver si podemos, cómo estamos de tiempo, sí, 15 minutos más tenemos, que es las polémicas cuando ustedes terminen el capítulo 4, porque yo quiero que lean el 4, que es la nueva astronomía del telescopio, es un capítulo chiquito, termina con un eje de tiempo, algo parecido a lo que yo les había pedido que vayan haciendo, creo que es esto, no sé si lo ven. No sé si lo puse al derecho o al revés. No, está bien, al derecho. Al revés. Igual ese es más general.
Este es más general. Me gustaría que lo vean ese eje de tiempo. Si alguien lo pudiera hacer, como les dije, en la computadora y ponerlo cuando estoy hablando, sería bueno. Ese es el final y el capítulo 5 que habla, bueno, sobre lo que escribió Galileo en el libro, ahí detalla un poquito el libro, las polémicas en Roma. El capítulo 5 encima es más corto todavía, es muy cortito el capítulo 5. El cuarto creo que habla un poco de su relación y de Kepler. Y de Kepler. Sería lindo que lo lean eso. Ahora vamos a repasar un poquito la relación con Kepler, pero lo interesante es el capítulo 6, que es donde Galileo, donde aparece esta prohibición del copernicanismo en 1615. Acá aparece la denuncia de los dominicos, por un lado, y a ver, los dominicos eran personas también que estaban dentro de la iglesia y que estaba asociado a esta Liga de las Palomas que yo les decía. Y claro, no se llevaban muy bien con los jesuitas, pero para pegarle a Galileo se habían puesto de acuerdo. Porque, viste, basta 2 enemigos para tener un enemigo en común y darle al enemigo en común. Y acá aparece algo interesante, porque en el año 1615 aparece una denuncia de un fraile, no sé si lo han leído ya, no creo que hayan llegado al 6, habría que leer el 4, el 5 y el 6 para la semana que viene, que serían los 3 capítulos centrales de Galileo, lo que estamos hablando. Son todos capítulos muy cortos, eso es lo que tienen de bueno. Muy cortos, por eso les doy los 3 juntos. Estos son para leerlos los 3 juntos. En este capítulo habla de un fraile analfabeto que había sido castigado y lo habían mandado a una parroquia al sur de Italia, estaba ahí. Y como nadie le daba bolilla, con tal de hacer un poco de alaraca, el viejo le dieron manija, y parece que el que le dio manija para escribir la denuncia fue Cassini. Después si uno sigue el relato del libro va a encontrar que aparentemente fue él. Profesor. Sí. ¿El fraile es Foscarini, pues? Foscarini, ahora iba a hablar. Foscarini tiene la mala idea de hacer una denuncia contra Galileo, que al principio no fue tomada en serio por Belarmino. Entonces, Foscarini dice, no, porque Galileo está defendiendo a ese tal, no sabía ni cómo se llamaba Copérnico, ese tal Hiperco, decía Foscarini, no tenía ni idea de quién estaba hablando. Y no sabía ni por qué. O sea, si uno lee la denuncia no tiene ningún argumento sólido, salvo algunas cosas que le había escrito supuestamente Cassini, para que haga la denuncia, porque creo que ni sabía ni leer ni escribir, el viejo este. Entonces, ahí hay una carta que le responde, claro, al lado de Belarmino, este tipo no tenía nada que hacer, este tal Foscarini, pero Belarmino le responde a Foscarini. Y lo voy a leer tal cual porque está la traducción, acá en el libro de Boido, y lo bueno de esto es que yo he tenido la posibilidad de verlo en original. Esta carta está guardada en el Vaticano. Se ha sacado una foto, Boido tenía una foto de la carta original y hizo una traducción, por eso está en italiano, al castellano de esa carta. La carta está en letra bastardilla, transcripta en el libro de Boido, en la página 161. Ahí empieza y del lado de atrás termina. Es un pedazo que está en letra bastardilla. Sí, escucho. Cassini le había pedido a Foscarini que le mande la carta a Belarmino, porque Cassini tampoco sabía bien escribir, y entonces para no quedarse evidenciado, por eso claro, le hizo y como el exacto, porque vos pensás una cosa, ninguno quería quedar en evidencia, pero claro, ojo, Cassini no era un iletrado como era Foscarini. Como Foscarini, claro. No tenía nada que ver. Foscarini encima había sido castigado por no sé qué macana se había mandado, y lo habían mandado a una parroquia ahí abajo. Andá a saber qué hizo. Estaba mal visto lo habían mandado al sur. Creo, ¿viste la bota de Italia? En el taquito abajo, ahí estaba Foscarini. De ahí, imagínate, tenía que mandar una carta a Roma en aquel entonces. ¿Te imaginas lo que debe haber sido para él si nadie le daba manija? ¿Quién se iba a enterar de tal Hiperco? No sabía ni cómo se llamaba. Hiperco le decía. Entonces, claro, toda una historieta había acá atrás. Ahora bien, vamos a leer la carta y vamos a ver qué le responde Belarmino a Foscarini.
porque en esta carta está el meollo de toda la cuestión. Lo voy a leer y la semana que viene ustedes me van a decir qué interpretaron de esta carta, qué es lo que le está diciendo Bellarmino a Foscarini. Y acá sí quiero que me manden lo que interpretaron, si lo pueden escribir, aunque sea algún mail, quiero que me lo manden en una hoja. No puede ser más que media página lo que tengan que escribir. A ver qué le está diciendo. Lo voy a leer, como está. Porque siempre pido que lo lean y no lo leen bien. Ese es otro drama que veo que tienen siempre. Leen bastante mal. Entonces quiero que lo leamos bien. Estoy checato yo, que eso es malo. Dice: me parece que su reverencia y el señor Galileo actúan prudentemente cuando se contentan hablando hipotéticamente y no absolutamente. Como siempre he entendido que habló Copérnico. Decir que con la hipótesis del movimiento de la Tierra y el reposo del Sol se explican todas las apariencias celestiales mejor que con la teoría de las excéntricas y los epiciclos, es hablar con excelente buen sentido y no correr riesgo alguno. Esa manera de hablar es suficiente para un matemático. Pero querer afirmar que el Sol está en realidad en el centro de la Tierra y que solamente gira sobre su eje sin ir de este a oeste, y que la Tierra está en el tercer cielo y gira con mayor velocidad alrededor del Sol, es una actitud muy peligrosa y apta para no solo excitar a todos los filósofos y teólogos eclesiásticos, sino también para injuriar nuestra santa fe al cuestionar a la Escritura. Como es vuestro conocimiento, el Concilio de Trento prohíbe la interpretación de la Escritura de modo contrario a la común opinión de los santos padres. Ahora bien, si vuestra reverencia lee ya no solo a los padres, sino a los modernos comentaristas del Génesis, los Salmos, el Eclesiastes y Josué, descubrirá que todos están de acuerdo en su interpretación de que literalmente enseñan que el Sol se halla en el firmamento y gira alrededor de la Tierra con enorme velocidad, que la Tierra se halla muy distante del cielo, en el centro del universo e inmóvil. Considerad, pues, en vuestra prudencia, si la Iglesia pudiese tolerar que la Escritura sea interpretada de manera contraria no solo a los santos padres, sino también a la de todos los comentaristas modernos, griegos y latinos. Si hubiera una prueba real de que el Sol está en el centro del universo, de que la Tierra está en el tercer cielo y de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, entonces debemos proceder con mayor circunscripción al explicar pasajes de la Escritura que parecen enseñar lo contrario, y más bien confesar que no la hemos comprendido, que declarar que como falsa una opinión que se ha probado como cierta por la Escritura. Por lo que a mí concierne, no creeré que existen tales pruebas hasta que sean demostradas. No es una prueba el que el Sol no es una prueba de que el Sol está en el centro del universo y que la Tierra en el tercer cielo, se salven las apariencias, pues ello no equivale a una prueba de que el Sol efectivamente está en el centro de la Tierra y en el tercer cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de prueba le está pidiendo a Galileo? ¿Qué tipo de prueba está hablando Bellarmino acá? Piensen en eso. La primera clase de prueba podría, creo, ser hallada, dice Bellarmino, pero en lo que respecta a la segunda, tengo las mayores dudas. Y en caso de duda, no debemos abandonar la interpretación del texto sagrado, tal como es presentado por los santos padres.
Puedo agregar también que el hombre que escribió "La tierra permanece inmóvil por siempre, el sol también se levantará, luego descendió y aparece", y apresuró a retornar a su lugar de donde vino, fue Salomón, quien no solo habló por inspiración divina, sino que era docto y prudente por sobre todos los demás. Es en ciencias humanas, dice Bellarmino, y en el conocimiento de las cosas creadas. Como poseía toda la sabiduría proporcionada por el mismo Dios, no es verosímil que hubiese hecho una manifestación contraria a la verdad, probada o sin probar. Fíjense, le está hablando de dos tipos de prueba Bellarmino acá. Él dice que hay pruebas en dos sentidos. Voy a releer esa parte de las pruebas, ¿sí? Porque estoy checato, tengo que ir al oculista y está cerrado. Tengo que cambiar los lentes. Está cerrado. Está cerrado el oculista, no me abre. A ver si acá puedo leerlo un poco mejor esto. Dice así esta parte, dice... empieza acá atrás, un cachito, la parte de abajo. Dice, si hubiera una prueba real de que el Sol está en el centro del universo, de que la Tierra está en el tercer cielo, y de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, entonces debemos proceder con mayor circunscripción a explicar pasajes de la Escritura que parecen enseñar lo contrario. Y más bien confesar que no los hemos comprendido, que declarar como falsa una opinión que se ha probado como cierta. Y Boido le pone entre paréntesis por la Escritura. Y después dice Bellarmino, por lo que a mí concierne, no creeré que existen estas pruebas o tales pruebas hasta que sean demostradas. No es una prueba, dice, el que, si se supone que el Sol está en el centro del universo y la Tierra en el tercer cielo, se salven así las apariencias, pero pues ellas no equivale a una prueba de que el Sol efectivamente está en el centro y la Tierra en el tercer cielo. ¿Qué quiere decir esto con que se salven las apariencias? ¿Entienden eso? Que justo coincida con lo que se está observando. No lo comprendo. Prefiere que diga que se arrepiente y que interpretó mal lo que estaba diciendo antes que contradecir a la Escritura. No está diciendo eso. Hay que leerlo bien este párrafo, esta carta. Es de una persona muy ortodoxa esta carta. Él está diciendo, Bellarmino, si ustedes leen bien, que hay dos tipos de pruebas. Las pruebas absolutas, que son las que prueban la verdad, son las que están en la Escritura. Y aunque yo venga y salve mejor las apariencias, ¿qué quiere decir esto? Que con las elipses mejore y que ponga la Tierra en el tercer cielo y el Sol en el centro del universo, y que haga eso con elipses y no trabaje con deferentes y epiciclos, que serían salvar apariencias esas, porque son todas apariencias para Bellarmino. Que si para hacer eso es mejor poner la Tierra en el tercer cielo y hacer todas las cuentas, hágala, le está diciendo Bellarmino, eso no es correr riesgo alguno. ¿Por qué le está diciendo eso? Aunque eso no es una prueba. Porque la verdad es la otra. La verdad está en la Escritura. Y dentro de la Escritura habría que buscar la prueba dentro de la Escritura, le está diciendo. No me busque pruebas para salvar apariencias, para que la cuenta dé mejor o la cuenta sea más fácil de hacer. Claro. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo la realidad, el realismo está en la Escritura, mientras que toda la astronomía es el instrumentalismo.
Y usted puede generar muchas pruebas instrumentales para salvar apariencias, para que sea mejor la cuenta. Salvar apariencias es eso. En lugar de usar epiciclo, uso la elipse de Kepler, por ejemplo. Eso es salvar apariencias. ¿Se dan cuenta que no comprenden lo que le está diciendo ustedes? ¿Entienden lo que le está diciendo en esta carta? Acá entendieron, por eso, cuando se lo perdona a Galileo en 1992, los teólogos de esta época no entendieron un pito al lado de lo que realmente entendieron los teólogos de la época de Galileo, porque están defendiendo la escritura con pruebas de realidad adentro de la escritura. La realidad no está fuera de la escritura, te está diciendo. Por eso dice que si realmente la Tierra estuviese en el tercer cielo girando alrededor del Sol, debemos proceder con mayor circunscripción porque no hemos comprendido lo que está escrito en la Escritura, porque la verdad está en la Escritura. Pero él dice, discúlpame, que no cree que existan esas pruebas, y ante la duda, nada mejor que seguir los pasos de la Escritura, porque ahí está la verdad, ahí está el realismo, en el dogma está el realismo. Esto anula la investigación científica, porque las únicas investigaciones que yo puedo dar fe en aquel momento para que decir que la Tierra gire son observaciones instrumentales, son salvar apariencias. Eso es salvar apariencias para Bellarmino. Es como yo te digo, mira, para salvar las apariencias, en lugar de que esté pintado, a ver, el pelo, de tenerlo largo, ponértelo corto y teñite de rubio. Estoy salvando apariencias, pero yo sigo siendo el mismo. Mi verdad está en otro lado, no está en mi forma para que te dé bien la cuenta, ponele un menos. Claro. O, mirá, si vos tenés que poner al sol en el tercer cielo y que te dé bien mejor la cuenta que poner las apariencias de las epiciclos y todas esas cosas, hacelo, eso no es problema. El problema es cuando vos me decís que eso es la verdad, porque la verdad no está ahí. Y las pruebas de verdad, por eso, cuando en 1992 lo perdonan a Galileo y dice, procedió como un mal científico, el inventor del método científico, le dicen acá, ahora, hace 20 años, 30 años que lo perdonaron. Le dicen, y bueno, qué raro que él procedió mal, él no consiguió la cantidad de pruebas suficiente para convencer a los teólogos de la época. Mentira, él hubiera conseguido las mejores pruebas, no hubieran servido de nada. ¿Por qué? Porque él hubiera conseguido pruebas para salvar apariencias, no para la realidad de Bellarmino. La verdad de Bellarmino tenía que ser la prueba de la iglesia, de la Biblia. Y esa prueba jamás la hubiera encontrado Galileo. No sé si entienden esto. Por eso hay pruebas en dos sentidos. Las primeras, dudo encontrarlas, dice Bellarmino. Lógico, ¿qué la va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar? Tenés que encontrar que escribió la Biblia para encontrar esas pruebas. En cambio, las otras, esas sí las puede encontrar, pero eso no asegura nada, dice. Eso es salvar apariencias. El instrumentalismo, lo pone en salvar apariencias. ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá está la controversia realismo-instrumentalismo, pero un realismo que no tiene que ver con creer que la realidad, como la creemos ahora, ¿se dan cuenta que el realismo-instrumentalismo de la época de Galileo no es el mismo de ahora que discutimos el otro día? No es que yo considero que las leyes de la física son reales o son representaciones de la realidad. Este es otro realismo-instrumentalismo que después va a desembocar en ese. No sé si lo ven. Es muy interesante lo que dice acá Galileo. En realidad Bellarmino. Por eso los teólogos de la época de Galileo entendieron mejor el problema que los que asesoró a Juan Pablo II hace 30 años. La Comisión Poupart. Igual como todo en la iglesia fue conveniencia. Bueno, sí, pero a ver, todo fue conveniencia. O sea, en realidad todo lo que es Galileo no tiene nada que ver con la rotación de la Tierra, ya después vamos a hablar de eso. Pero la excusa es la rotación de la Tierra. Entonces, dada la excusa, acá hay una carta interesante de cómo se pone de tela de juicio la controversia realismo-instrumentalismo, pero un realismo que dentro de la iglesia está centrado, la verdad, en el dogma. No podés, a ver, vos no podés asegurar la verdad de algo dentro de un dogma. Porque no hay manera de que vos puedas realizar una investigación científica. Esto te está diciendo lo que yo te dije hoy. Dios, en su poder infinito, vos creés que las mareas es producto de la rotación de la Tierra. Bien, eso es lo que creía Galileo. Y él escribe un trabajo sobre las mareas. ¿Cómo le hubiera respondido un Bellarmino a Galileo?
Eso es salvar apariencias, que las mareas se producen por la radiación. ¿Por qué? Porque Dios en su poder infinito las puede producir de otra manera. ¿Y vos cómo respondés a eso? ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Te Por tira más abajo cualquier argumento que tenga, argumento. claro, ellos no lo hubieran creído. O sea, no es una cuestión de creencia tampoco, es una cuestión de que no hay argumentos para. Que no da lugar a otra. Exacto, claro. no da lugar a otro argumento. Es aniquilar la investigación científica, lo que les conté antes, que en muchos estados de Norteamérica no se permite la teoría de la evolución. ¿Por qué? Y porque el mundo lo creó Dios con Adán y Eva en el 6000 a.C., más o menos como está calculada la edad de la Biblia, del Antiguo Testamento. Bien, perfecto. Y los huesos que tengo acá de 1 millón de años, querido, esos son huesos que tiró Dios para hacerte creer a vos que tiene 1 millón de años, pero en realidad eso no existe. Entonces lo que vos tenés ahí en la mano no es un fósil de 1 millón de años, es un hueso que te tiró Dios que te hace creer que tiene 1 millón de años. Nada más, en su poder infinito inventó eso, ya está. Se solucionó el problema. ¿Comprenden cómo está el argumento? ¿Por qué? Porque la verdad no es salvar apariencias. Y aunque yo acumule pruebas en el segundo sentido, Juan Pablo II, ¿qué le estaba diciendo a Galileo? Mire, si usted hubiera acumulado muchas pruebas en el segundo sentido, puede ser que toda esa acumulación de pruebas hace que se cambie el primer sentido. Mentira, no hubiera pasado nunca eso, porque los teólogos, Bellarmino, que era un gran teólogo, lo tenía muy claro eso, le está diciendo, dudo que usted me encuentre esas pruebas. Usted lo escribe. Está en la carta. Está en la Biblia, no es. ¿Cómo? Que para ellos, si no está en la Biblia, no es. Claro, porque la realidad está ahí. Después tenemos el realismo, que uno puede adoptar condiciones de realista, pero con respecto ya a las leyes, a la epistemología, que es un nivel segundo de realismo. Este es el primer instrumentalismo-realismo que hay. No sé si se nota lo que estoy diciendo, si se ve claramente, porque no lo comprendieron ustedes el texto. Se lo leí 2 veces. La primera vez medio que acá no lo veía bien, porque la tengo medio borrado el libro, está medio viejito, ¿ven? Lo tengo medio roto, y no veía bien una parte hasta que me acordé de memoria lo que quería decir, hasta que lo enganché. Por eso se los volví a leer, para que vean que hay 2 tipos de pruebas para esta gente. Y esos 2 tipos de pruebas están centradas en esta dicotomía realismo-instrumentalismo, pero acá un realismo que está centrado en el dogma. La verdad no es una posición filosófica, sino que es el dogma eclesiástico. Y ahí se prohíbe el copernicanismo. Después de esta carta, porque Galileo hace caso omiso a todo esto, fíjense cómo empieza la carta. Me parece, dice, muy culto era Bellarmino, me parece que su reverencia y el señor Galileo, porque le está contestando a Foscarini, un cardenal le contesta a un padre burro, le dice su reverencia, le dice él. Fíjense cómo lo contesta. Actúan prudentemente cuando se contentan blando hipotéticamente, dice él, y no absolutamente. Porque ¿qué significa hablar absolutamente? Absolutamente es un realista. Y un realista es la cosmología aristotélica inalterable dentro del dogma eclesiástico. Y por el otro lado, hipotéticamente, que es un instrumentalista que genera pruebas para salvar apariencias, para mejorar el instrumento de cálculo, salvar apariencias, pero eso no es la realidad. Es simplemente que usted cambie el sol y lo ponga en el tercer cielo, pone, al sol en el centro del universo, no pone el sol en el centro, pone un punto S, y pone la Tierra en el tercer cielo, no pone la Tierra, pone un punto T, para hacer cuenta eso nada más. Salva mejor las apariencias, sí, bueno, mejor haga esas cuentas y no moleste. Que es como entiende Bellarmino que habló Copérnico. ¿Se dan cuenta? Porque él lo dice acá en esta carta, dice, como siempre he entendido que habló Copérnico, le dice a Foscarini. ¿Se entiende cómo funcionó esto? ¿Dónde está el meollo de la cuestión? Salvar apariencias es encontrar pruebas. Por ejemplo, una prueba muy interesante para probar la rotación de la Tierra, si yo quiero en este momento mostrar que la Tierra rota, ¿qué es? Agarrar un buen telescopio, enfocar el fondo de las estrellas ahora de noche y ver cómo se corren las estrellas. Vieron que los telescopios que tienen ahora,
una velocidad que siguen al astro, porque ¿qué pasa en un ratito si yo enfoco una estrella? Miraron por el telescopio, ahí está Daniel, que hacen observaciones por todos lados. Se les va de foco. ¿Por qué se va de foco? Porque se forma paralaje. Eso prueba la rotación de la Tierra. Eso es una prueba real de la rotación de la Tierra. Para Bellarmino, ¿qué hubiera sido? Salvar una apariencia. ¿Qué le importaba si había paralaje? No había paralaje, es un problema del otro, porque eso no era la realidad. Más aún, si lo hubieran puesto en un cohete, lo hubieran sacado al espacio y le hubieran dicho, mire, ve que está acá la Tierra, el Sol está allá. No, pero este aparato capaz que me llevó a cualquier lado, te hubiera dicho. Hubiera existido para él. Como el terraplanista ahora. Claro. ¿Se entiende lo que hubiera pasado? No hubiera sido una prueba de realidad. Por eso, cuando la Comisión Poupart lo perdona a Galileo, lo perdona sin argumento, porque el argumento que da es que no entendieron nada del... Por eso no se vio llamarse el caso Galileo cuando se investigó, cuando se le dio el perdón. Se tendría que haber llamado el caso Santo Oficio, porque acá hay testimonio de lo que dice el Santo Oficio, no lo que dijo Galileo. Galileo acumuló pruebas en el sentido científico. Y en aquel entonces el sentido científico era instrumental nada más. No había posiciones de realidad en el sentido científico, porque si no eras condenado. La realidad estaba en la iglesia. Después sí, cuando eso se levanta, uno puede adoptar sus posiciones de realidad o de instrumental ante una teoría física. Pero mientras tanto no, porque la única realidad aceptada dentro de la fe católica era la escritura. Entonces no había pruebas de realidad. De realidad como la entendemos hoy. Sí, escucho. En esta carta, Bellarmino entonces desestimó un poco lo que le mandó la carta, como diciendo Cassini, Galileo haga lo que quiera, total. Él está hablando no en forma hipotética, claro, pero después empezó a dar cuenta, esto fue antes de 1615. Pero después lo tomó así Galileo, entonces siguió. Y ahí fue el problema. Exacto. Él lo tomó así y como que le había dado un visto bueno con esta carta. Ahora, claro. ¿Cómo llega esta carta a Galileo? Si esta es una carta que le manda Bellarmino a Foscarini. No sé si ha contado el recorrido de la carta. Le manda esta respuesta a Foscarini. Cassini lo divulga le manda la carta a Cristina de Lorena y a través de Cristina de Lorena en las reuniones Galileo se entera de la respuesta. Por eso Galileo sigue haciendo lo que quiere. Hasta que le prohíben el copernicanismo, que lo citan en Roma. Porque ya era mucho el alboroto que había armado. Había un semejante despelote con todo esto que había que frenarlo un poco. Porque si no, estamos dándole de comer a los argumentos protestantes. ¿Se entiende cuál era el drama? Pero si ya estaba confiado antes, con claro. esta carta, confió un poquito más. Exacto. Esta carta le daba el visto bueno de vayan y anímense. ¿Se entendió cómo funcionó? Pero lo que me preocupa en ustedes es que no pueden comprender todavía estas cosas. Fíjense que no es tan difícil, pero todavía no lo pueden comprender. Me gustaría que relean bien el libro. Esta carta tiene su vueltereta, pero tampoco es tan difícil. Por eso, ¿qué les dije primero que miren antes de la carta? La posición realismo-instrumentalismo, aunque acá el realismo... Que somos weak todavía. Exacto, son muy weak. Claro, hay que ir rompiendo con los weak. Y eso cuesta. Fíjense cómo vamos avanzando con el trabajo, ¿no? No sé si les gusta la forma de abordarlo. Es una linda manera, A mí, lo único que por ahí no me favorece es que como que yo veo que va de un año, cuentan un hecho, después sigue sucesivamente otro año, y después como que vuelven a comentar otra cosa y vuelven otra vez para atrás, de otro que año. No podés seguir algo lineal, porque hay muchas cosas que van pasando que tienen distintas ramas, entonces vos tenés que terminar un pedazo hasta donde esa rama llegó. Vos fíjate que ahora estamos en 1616, de ahí no salimos. Hasta ahí llegamos. Nos quedamos ahí. Y ahí Galileo tiene prohibido hablar, enseñar y divulgar de forma alguna el copernicanismo. Está en el horno ahora Galileo, porque ¿qué se le cae? Se le cae el plan cultural. A ver, ¿qué piensan que va a pasar acá? Cuando empiece con las reuniones, cuando vuelva a Florencia y empiece con las reuniones de Cosimo I. Los miércoles. Y no va a poder hablar de copernicanismo, porque lo tiene prohibido. Era el centro. Pero lo va a seguir haciendo en su
no lo va a poder hacer, porque ahí va a ser fácil. Imagínense que ahí eso no lo va a poder hacer. Va a empezar a hablar de otras cosas. Los enemigos que van a tratar de hacer, van a tratar de tirarle la lengua para que pise el palito y lo castiguen. Eso es lo que van a hacer los enemigos de Galileo. Ahí va a haber cartas, es lo que va a pasar. Le van a empezar a querer tirar la lengua para que él hable, que no era difícil que lo haga, tirarle la lengua, ponerle cosas para que se pise y se muestre el copernicanismo de él, y ahí tenga la iglesia un argumento para caerle con todo el peso de la ley. ¿Se entiende lo que van a tratar de hacer ahora? Eso es lo que van a hacer los enemigos. Los amigos lo van a tratar de cuidar, le van a decir, che, no contesté eso porque te vas a meter un flor de lío, no contesté esto otro. Porque hay que entender algo. En las posiciones de la iglesia, que por ahí lo leyeron, están en el libro, hay muchas posiciones con respecto a las cuestiones de controversias. Por ejemplo, si uno niega la santa, ¿cómo es? La Eucaristía, era una cuestión muy herética. Entonces había distintas posiciones de cómo se interpretaba la cuestión. Bruno. Había algo muy herético, medianamente herético, temerario, prudente. Había distintas categorías donde uno podía poner, por ejemplo, hablar del movimiento de la Tierra era algo temerario, según lo que dice acá, ¿vieron? Dice, es una posición temeraria, pone acá Belarmino. O sea que te podía tocar un castigo, pero a la hoguera no ibas. Más o menos así era la historia. ¿Se entiende? Porque no era algo, el castigo iba en función de cómo estaba considerado el hecho, ¿no? La violación. En otro momento sí fue la hoguera. ¿Cómo? Por ejemplo, con Bruno. Porque Bruno... ¿Por qué en otro momento con Bruno fue la hoguera? No, porque Bruno negaba la Eucaristía. Claro, la Santísima Trinidad negaba eso, era altamente herético. Entonces, como no se retractó, lo mandaron a la hoguera. Fue el peor castigo que le tocó. Claro. ¿Se entiende como la historia? O sea, dependía de cómo estaba la posición categorizada. Y había una tabla en el Santo Oficio que estaba esa posición de categorías. Suena muy, muy ridículo, pero era así. Sí, por cada herejía había un castigo. Un castigo, exacto. Estaba todo tabulado. No se procedía así nomás. No. Ya después vamos a hablar de eso, porque eso cuando le llega el castigo a Galileo es importante. También es importante si hubo o no documento en esta reunión donde se le prohíbe el copernicanismo. Aparentemente para muchos historiadores no hubo documento, para otros hubo documento, pero eso lo vamos a ir discutiendo, porque ese hecho va a desencadenar muchos hechos posteriores, aunque a Solange creo que fue la que dijo, no le gusta mucho eso de ida y venida, pero ahí tenemos que estar en ida y venida porque no queda otra, porque los hechos posteriores tienen que ver a veces muchas cosas de muchos años atrás. Piensen que mucho de lo que le va a pasar en el año 1633 a Galileo pasó en el 15, se van a usar documentación de 1615. O sea, Solange, no podemos conformarte, no es lineal la historia, tenemos que ir hacia atrás y hacia adelante, si no sos internalista y estás dentro de una posición Whig. En el año 1629 también, el movimiento de la Tierra. No, ahí ya vamos a hablar, ahí, exacto, ahí tiene que ver con otra cuestión. Sí, Galileo vuelve a la carga siempre, no te preocupes. Siempre vuelve a la carga con eso. Pero bueno, vamos a ver que la cuestión del castigo no tiene nada que ver después con si la Tierra se mueve o está quieta. Ya vamos a hablar de eso. Porque a ver, a ustedes cuando le cuentan la historia de Galileo dicen, no, lo castigaron porque decía que la Tierra se movía y que el Sol estaba quieto, entonces bueno, fue mal, lo castigaron por eso. Bueno, vamos a ver que el castigo, o sea, todo lo que pasa con el juicio... No tiene eso. Sí, pero lo de Bruno, sí, pensaba eso, pero esa era una cuestión que no iba a ir a la hoguera por eso. Él fue a la hoguera por otra cosa. A ver, los cargos se le acumularon a Bruno. Él era totalmente copernicano, él era un protestante, si vos querés. Pero no es la misma historia que Galileo. No hay que confundirlos tantos. Galileo era un gran católico, aunque uno no lo crea. Era un gran católico Galileo. Entonces,
es importante tener en cuenta estas cositas. Les gustó, por lo tanto, la pelea esta. Me gustaría que puedan leer más, leen poco. Yo estoy checato encima. Los anteojos antes me los ponía solo para leer, ahora los tengo que usar para todo. Acá tengo un problema de que el libro está viejito y se me borraron algunas letras del libro, entonces no lo llego a distinguir. Y la bastardilla la veo menos que la letra común. Este año, justo en la última semana de febrero, antes de empezar el trabajo, en la primera semana me hice todos los estudios químicos del cuerpo, orina, sangre, todo de todos los años. En la segunda se lo llevé al médico, en la tercera pedí turno para el oculista. No, en la tercera fui al dentista, me limpié los dientes, como hago todos los años, y en la cuarta iba a pedir el turno al oculista. ¿Qué pasó cuando fui a la cuarta? Pedí el turno, me la dieron para la tercera semana de marzo y me agarró la cuarentena. Y me quedé sin los anteojos. Tendría que haber empezado por los anteojos, ¿se dan cuenta? Hice mal las cosas, pero bueno, soné. Por eso estoy medio. Me cuesta leer un poco, así que les pido disculpas por eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Bien, ¿qué quieren que hagan para la semana que viene? Capítulo, les dije 4, 5 y 6. El 5 es cortito, si son 8 páginas es mucho. Kepler, el tema de las manchas solares y los cuerpos flotantes, léanlo, es muy lindo, porque ese trabajo lo va a retomar en los finales de su vida, Galileo. Y Galileo y la Iglesia 1. En la primera etapa, capítulo 6. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Y por hoy nos vamos a cenar. Espero que lo hayan disfrutado.